tener posiblemente una evaluación en el tema de los alumnos que van a ingresar. El tema de la evaluación de ingreso va a ser un tema fundamental, el tema de las evaluaciones psicopedagógicas, ¿no? El tema de la implementación posiblemente de estos planes educativos personalizados, ¿no? El famoso PEP que se nos plantea dentro del nuevo reglamento de la Ley General de Educación, que fue modificada en abril del año pasado, una modificación de la Ley General de Educación, y se nos planteó de una y otra manera que los colegios hagan evaluaciones psicopedagógicas, ¿no? De parte de los docentes y de los psicólogos, a efecto de ver cuando un alumno pueda tener un tema de barrera de aprendizaje, ¿no? Y una barrera de aprendizaje se puede dar en el tema educativo, asociado al tema académico, pero también puede ser a nivel conductual. Entonces, de una u otra manera, también hay un tema de un trabajo socioemocional, de un trabajo tutorial, de un trabajo del área de convivencia. Entonces, la flexibilidad tiene que ver un poco con que, de una y otra manera, el colegio tenga que adaptar ciertos criterios fundamentales para ir viendo y analizando cada caso. No es igual el aprendizaje del alumno A posiblemente al alumno B. Hay que ver cómo ha ido adaptándose en el tema de los aprendizajes en el año 2020 y 2021 para ver cómo van a ser los efectos de trabajo en el año 2022. Y para esto, de una u otra manera, el docente va a tener que ser un actor fundamental para poder discernir un poco qué necesita cada estudiante a efectos de poder ayudarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un tema muy importante que Magali seguro lo va a agotar dentro también de su capacitación. Y finalmente el tema de la descentralización, que tiene que ver un poco con los actores dentro de las instituciones que reglamentan el tema ordinariamente del principio rector del inicio de las clases, ¿no? Llámese la UGEL, la ADREL, los gobiernos regionales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entendiendo de que estos principios, cuando se dan a través de condiciones de bioseguridad que son normalmente fundamentales, a través del principio educativo, de poder guiar a los alumnos en todo el principio, en este caso, de poder agotar todas las barreras de aprendizaje que puedan haber tenido, o educativas, o socioemocionales, o conductuales. Y el tema de tener buenas disposiciones a nivel reglamentaria van a hacer que el retorno va a ser importante. Pero no podemos entender un retorno de ninguna manera si antes, ¿no? En este caso, de una u otra manera, si antes no tenemos esta comunicación con la comunidad educativa. Un colegio puede pensar en adaptar muchos criterios. Yo puedo pensar en que el colegio voy a tener una semipresencialidad, yo puedo pensar que voy a tener un tipo de aforo, un tema de aforo de acuerdo a la reglamentación que se plantea, yo voy a tener estos protocolos de bioseguridad, yo voy a tener, en este caso, las clases posiblemente en este tipo de horario, pero no puedo empezar a formalizar el proceso del retorno si antes no formalizo ciertos criterios en general con la comunidad educativa. Y la norma nos plantea, antes del reinicio del servicio educativo presencial o semipresencial, el equipo directivo debe mantener comunicación con las familias para identificar a los estudiantes que participarán en los diferentes tipos de prestación de servicio educativo. Entonces, primero no nos habla de un tipo de prestación, sino de diferentes tipos. Ahora lo vamos a mirar un poco, a observar, ¿no? A fin de establecer que horarios, grupos, medios de comunicación, herramientas para dicho fin. Asimismo, dice, se debe comunicar a la comunidad educativa. O sea, la comunidad educativa no solamente son las familias, sino también los trabajadores en este caso, ¿no? Y también, de una y otra manera, el tema de poder plantear estas condiciones de contexto y de bioseguridad, así como los protocolos que se implementarán para la prevención de la institución o programa educativo. Muy importante, porque esta comunicación tiene que ser un punto de partida para ciertos aspectos de formalización, la matrícula, el inicio de clases y posiblemente la casuística de acuerdo a lo que se plantee o a los casos que se van a dar dentro del año escolar 2022. O sea, tenemos tres aspectos importantes. El tema de la matrícula,
el tema de antes del inicio del año escolar y la resolución de todos los casos que vamos a tener que hacer en el año 2022. Posiblemente muchas cosas no las vamos a saber, porque son cosas que primera vez vamos a tenerlo posiblemente en nuestra vida profesional y vamos a ver cómo lo vamos a poder resolver. En ese sentido, yo empezaría a plantear ciertos aspectos normativos para poder establecer algún criterio. Para yo poder establecer algún tipo de comunicación en este aspecto, me baso en la norma, de una y otra manera, ¿no? Del planteamiento de cómo tendría que ser la comunicación de las familias. Lo primero que va a tener que plantear el colegio es el tema de la identificación de estudiantes del grupo de riesgo o de que tienen comorbilidades. Acá tenemos un aspecto muy importante que tenemos que mirarlo, ¿no? Para poder saber cómo vamos a tener que actuar. Si hemos tomado con detenimiento el tema de los principios rectores de este retorno del año escolar 2022, podemos haber observado que el tema de la voluntariedad ha desaparecido del principio que el año pasado sí se tenía dentro del aspecto de participación de los padres en el retorno. ¿Eso qué significa? Que el padre de familia ya no tiene la prerrogativa para poder decidir si su hijo estudia en este tipo de modalidad o no lo hace. ¿Eso qué quiere decir? Que el colegio ha asumido la responsabilidad de establecer el tipo de modalidad semipresencial o presencial de acuerdo a lo que plantea la norma. ¿Eso significa de que no vamos a trabajar la parte a distancia? No, sí lo vamos a hacer y lo vamos a tener que implementar, como lo vamos a poder observar más adelante. No se va a poder obviar el tema de la modalidad a distancia, pero la modalidad a distancia tiene que ser para casos excepcionales o para una estructura donde el colegio pueda tenerlo sobre casos determinados donde se pueda dar una suspensión del servicio educativo o para casos excepcionales de estudiantes con grupos de riesgo, u otros casos posiblemente que se puedan plantear en el camino. Ahora lo vamos a analizar. En ese sentido, el colegio, al plantear el tipo de modalidad, ya sea presencial o semipresencial, sí tendríamos que identificar a los grupos de riesgo a efectos de que esos alumnos sí van a estudiar de manera obligatoria el tema de la educación a distancia. Entonces, ¿por qué tenemos que identificarlos? Primero, la identificación se tendría que hacer para poder saber primero cuántos alumnos realmente se encuentran en ese grupo de riesgo. Ahora, definitivamente este es un tema también de verificación. No significa de que un padre de familia diga, bueno, mi hijo sufre de esto y yo automáticamente tengo que pasarlo a una modalidad a distancia. Definitivamente, el padre de familia debe demostrar que su hijo realmente se encuentre en ese grupo de riesgo a través, en este caso, de un informe médico. ¿A efectos de qué? De una y otra manera, de que el colegio sepa lo que realmente tiene ese estudiante, ¿no? Y el alumno va a tener que trabajar en modalidad a distancia de manera obligatoria. Ahora, ¿esto cuándo se debería hacer? Muy importante. Esto se debería hacer posiblemente antes del proceso de matrícula, ¿no? Sería lo importante, ¿no? Claro, alguien puede decir, oye, pero ya mis alumnos se matricularon, ya tenemos la matrícula ya ahorita cerrada prácticamente. Sí, pues si de repente no lo he hecho, bueno, si no lo has hecho, posiblemente vas a tener que hacerlo. ¿Y por qué? Porque ahí viene justo el punto que se llama costos de matrícula y pensiones, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, donde vamos a analizar que ustedes saben que normativamente el costo de la matrícula y pensiones es de acuerdo a los alumnos, de acuerdo a la modalidad, a menos que tú hayas, en este caso, nivelado todos los costos sin que haya una diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría analizarse que de una y otra manera todos pagan igual, ¿no? Pero si no es así, de una y otra manera tienes que saber que vas a tener que hacer este proceso de diferenciación. Entonces, primero, el alumno tiene que ser, para esto, lo recomendable es que el colegio mande una ficha, ¿no? De una y otra manera, donde el padre de familia
solamente marque si su hijo se encuentra dentro del grupo de riesgo, tiene una comorbilidad. Si es así, al padre de familia se le tendrá que pedir las evidencias del caso y ese alumno automáticamente pasará a lo que viene a ser la modalidad a distancia. Esa modalidad que se va a tener que aplicar de todas maneras en el colegio porque la misma norma lo plantea y es obligatorio. Y de una y otra manera, esos alumnos, ¿no?, tendrán que, en este caso, cobrársele el costo que tú has determinado y has informado en el boletín informativo antes, 30 días antes de la matrícula y antes de la finalización del año, a los padres de familia. Segundo, la remisión de la ficha sintomatológica. Esta ficha sintomatológica es una ficha que la misma norma ya la plantea dentro de sus anexos. Entonces no tenemos que nosotros inventarla. Simplemente lo que tenemos que hacer es recoger el tema de la norma y ir y automáticamente podemos dar. ¿Por qué es importante el tema de esta ficha? Porque esta ficha lo que nos está diciendo primero es que es un tema de una declaración jurada, que un padre de familia lo está haciendo en el caso de que su hijo, de una u otra manera, tenga alguno de los síntomas que se puede pensar que pueda tener un tema de contagio o posiblemente está de repente, ha tenido de repente una convivencia con una persona que tiene COVID o posiblemente una persona que de repente ya tiene un diagnóstico de COVID. Entonces, esta ficha sintomatológica nos va a servir primero para que ustedes puedan iniciar el año sabiendo que todos los alumnos cuentan, en este caso, con las condiciones de salud para regresar. Entonces, si estamos hablando que la norma nos plantea de que antes del inicio tenemos que tener una comunicación con los padres, entonces nos está planteando que el colegio, a los ya matriculados, en este caso, tendría que citarlos a una reunión virtual para explicarles ciertos temas. Y uno de los temas sería la remisión de esta ficha sintomatológica a efectos, de una y otra manera, de que los padres de familia firmen esta declaración donde manifiesten aspectos como cuál es en este caso, los síntomas que puedan tener dentro de la estructura de los 10 días calendario, porque la norma ha planteado que ya no son 14 días, sino son 10 días, como si tiene de repente tos, estornudos, dificultad para respirar, ¿no?, si tienen flema amarilla o verdosa, si tienen de repente, toman alguna medicación, si han tenido un resultado positivo de descarte, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante para que tú sepas y mapees a todos los alumnos que se encuentran, sabiendo que el tema de la vacunación de los estudiantes hasta el momento no es obligatorio. Como consecuencia de ello hay que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿esta ficha solamente tendrían que enviar a los padres solamente en el momento o antes de iniciar la matrícula, como usted me lo está diciendo? No. Esta ficha sintomatológica, la recomendación sería que posiblemente todas las semanas el alumno pueda, de una y otra manera, remitir esa ficha en una estructura normal. O sea, que el padre de familia todas las semanas envíe esta ficha, de repente al lunes a primera hora, ¿no?, en este caso al inicio de cada semana, ¿no?, para ver cómo se encuentra, o simplemente en una comunicación si un alumno tenga algún tema de síntoma o sospecha de que pueda estar contagiado. Entonces es muy importante que esta ficha sintomatológica, ¿no?, que está dentro de la norma, se utilice prácticamente como un medio también de que el colegio mapee el tema del contagio y dentro de la estructura del COVID. Esta de acá, esta ficha también, de una y otra manera nos va a salvar para efectos de que el colegio pueda poder salvaguardar su responsabilidad en el monitoreo de las condiciones dentro de la estructura del colegio. Porque cuando hay una fiscalización, se va a pedir todas las evidencias de las cuales el colegio ha hecho para poder salvaguardar y prevenir los contagios dentro de la propia institución educativa. Y el monitoreo de la ficha, la comunicación con las familias y otros, y la aplicación de los protocolos nos va a servir para eso. El colegio también tiene que definir cuál va a ser la modalidad educativa, ¿no?, y explicar a los padres de familia cómo será la modalidad educativa que va a trabajar.
En ese sentido, si el colegio ya lo definió, sobre esta estructura se va a tener que trabajar el tema de la estructura de la calendarización y las horas, como lo vamos a revisar más adelante, donde hay algunos vacíos todavía entre esta norma y los mensajes que van siendo publicados a través de los medios de comunicación, especialmente a través del ministro y del propio Ministerio de Educación. En ese sentido, podemos definir que el colegio va a tener que definir tres modalidades. La modalidad presencial, si la quiere tomar, en este caso, que sería un trabajo de todos los días a la semana, ¿no? A razón máximo de 4 horas, en este caso cronológicas. La educación semipresencial o la modalidad semipresencial, que podría ser entre 1 y 4 días, a razón máximo de 4 horas cronológicas, y la modalidad a distancia, que se va a tomar para casos excepcionales, como en este caso el caso de los estudiantes con grupos de riesgo, ¿no? Y otro grupo de personas, como de una u otra manera los alumnos que puedan presentar casos de COVID. Ahora vamos a explicarlo más adelante. ¿Para qué también va a servir el tema de la modalidad a distancia? ¿O cómo vamos a aplicar el tema de la modalidad a distancia? Vamos a verlo cuando distingamos un poco los tipos de modalidad y qué acciones vamos a tomar con algunos padres posiblemente. El tema de los costos de la matrícula y las pensiones es un tema importante a definir, que está relacionado con el tema del INDECOPI, ¿no? El INDECOPI nos plantea, a través de la norma, de una u otra manera, o mejor decir, la fiscalización que hace el INDECOPI, ¿no? Porque la norma nos plantea a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, a través de la Ley de Centros Educativos Privados y otros, ¿no? De una u otra manera se plantea de que la matrícula y las pensiones están en función de la modalidad educativa. Para eso es la identificación de los grupos de riesgo. O sea que si un alumno ya va a educación a distancia, yo tendré que cobrarle una matrícula de educación a distancia, en este caso. No le podría cobrar ni la matrícula ni las pensiones en función de la modalidad semipresencial o presencial a un alumno que ya está identificando que es grupo de riesgo y va a ir directamente a una modalidad a distancia. Entonces, para esto va a servir un poco la identificación. En el caso de los costos de la matrícula, es muy importante que los colegios hayan definido el costo de las tres modalidades, de la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. No hay manera de que un colegio no pueda tener estas tres. En el caso de la modalidad presencial, es algo que de momento se podría obviar hasta que se den las condiciones más adecuadas, posiblemente para que un colegio lo tenga. Ahora hay colegios que se pueden mandar y decidir, yo voy a trabajar directamente la educación presencial, voy a trabajar esta educación presencial y voy a adaptar todo. Ah, bueno, está bien, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo, ¿no? Mínimo tendría que adaptar la modalidad semipresencial, pero también va a tener que tener la modalidad a distancia, porque hay grupos de riesgo que van a estar dentro de esta estructura de manera obligatoria, y también para los chicos que son casos sospechosos o confirmados, como lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otra cosa más se le tiene que informar a los padres? La información de las condiciones de bioseguridad. El colegio tiene la obligación de implementar todos los protocolos y las condiciones de bioseguridad, en cuanto a la ventilación, en cuanto a la señalización, en cuanto a los protocolos que se van a plantear, en cuanto al distanciamiento físico, al tema de la organización del mobiliario, todo lo que se vaya a plantear. El colegio tiene que informar de una u otra manera a los padres de familia. Esto se podría hacer en la reunión que se tenga con los padres antes del inicio del año escolar, de los alumnos ya matriculados, ¿no? Se tiene que informar también, ¿no? Protocolos que sería recomendable que se hagan pequeños folletos. Oiga, pero yo tengo que hacer esto, tengo que contratar a una persona de repente especializada para que me haga. No. En la misma norma se plantea, ¿no? Todos los protocolos o la estructura de los protocolos que se deberían tener dentro, de una u otra manera, de estas instancias o de estos puntos, al salir de casa, en el transporte, al ingreso al colegio, en este caso en el consumo de alimentos, que de momento no hay consumo de alimentos para zonas, en este caso, para lo que son zonas urbanas no hay, solamente para zonas rurales, ¿no? Entonces, todos estos protocolos, todo se encuentra en la norma, ¿no? En la norma, ¿no? Hay un capítulo que se llama, en este caso, protocolos, y en esa parte de los protocolos tú vas a encontrar todos estos protocolos, de una u otra manera, de los estudiantes,
¿no? Para que puedan hacerlo. Entonces sería bueno pues que se haga como un pequeño folletito, ¿no? Y se entregue a los padres de familia, ¿no? En este punto de los protocolos, que lo vuelvo a repetir, lo van a encontrar en la misma norma, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Aquí dice protocolos al salir de casa. ¿Qué quiere decir? Antes de salir de casa, todo miembro de la comunidad educativa debe revisar si presenta síntomas, ¿no? Del COVID, si es un miembro de la comunidad educativa o alguien en su entorno, entonces todo eso tiene que evaluarse. ¿Para qué? Para si va a ir al colegio o no va al colegio, etcétera, ¿no? En este caso. Lavarse las manos, dice, ¿no? Verificar que se porta una mascarilla de repuesto, ¿no? Llevar de ser posible, contar con su gel. Entonces, hay todos unos protocolos. Sería bueno que ustedes hagan este folletito y también se les capacita a los padres de familia sobre estos aspectos. Ahora vamos al tema de protocolos ante casos sospechosos, muy importante. La norma plantea de que cuando hay un caso sospechoso se tiene que actuar desde una estructura importante. Cuando un alumno deja de venir al colegio y de una y otra manera empieza a tenerse el tema de una cuarentena. Sobre algunos aspectos importantes. El primero, si el alumno tiene síntomas de estar contagiado. Primera situación. Si el alumno está conviviendo, en este caso, o tiene contacto con una persona que ha sido detectado con COVID. Y tercero, si el alumno tiene un diagnóstico positivo de COVID. Entonces, ante esta situación de que un estudiante pueda tener síntomas de COVID, ante la situación de que un alumno está en convivencia de una y otra manera, ha estado o vive con gente que está con COVID, o de una y otra manera ha sido diagnosticado con COVID, y alumnos que ya tienen un diagnóstico con COVID, podemos entender que el colegio va a tener que hacer un protocolo una vez enterada de esta situación. ¿Por qué? Porque si el alumno, de una y otra manera, ha tenido esta convivencia en el salón también con otros alumnos y también con el profesor, entonces estamos entendiendo de que se tendría que hacer una suspensión temporal del servicio educativo. Y como consecuencia de ello, el aula, en este caso, ¿no? En la que ya se ha encontrado un caso confirmado o sospechoso de COVID, de una u otra manera, debería entrar en una cuarentena de 10 días. Si bien es cierto, la norma plantea los 14 días, estamos entendiendo de una u otra manera de que ya este aspecto de los 14 días ha cambiado. Y se va a plantear cada día posiblemente la reducción. Ya en Europa se ha planteado ya los 7 días y en Estados Unidos se ha planteado los 5 días. O sea que solamente en Estados Unidos hay 5 días de cuarentena o de descanso médico y en Europa, en gran parte, como Francia y otros, solamente hay 7 días. Nos estamos entendiendo de que en ese sentido. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes en esos 7 días? ¿Van a irse a su casa y van a dedicarse pues a ver televisión, ¿no? O a ver un programa de repente de las mañanas? No. El colegio, una vez que se suspenda temporalmente, en este caso, inmediatamente pasaría a un trabajo de educación a distancia para continuar el trabajo. Por eso que ahí viene también la definición de los costos, ¿no? Oye, ¿qué pasa con un alumno cuando esté con COVID? Que ahora voy a tener que reducirle el costo de la pensión o los alumnos que van a hacer. No necesariamente, porque uno si se va al año 2019, cuando un alumno se enfermaba de hepatitis o se enfermaba de tifoidea y estaba fuera del colegio, el alumno necesariamente no se le reducía su pensión escolar por los días que faltaba. Normalmente lo que se hacía que era que el colegio tenía que tener una comunicación con la familia para que el colegio lo siga manteniendo al día, le dé un soporte, el alumno pueda ser evaluado, se le da oportunidad para que presente sus tareas, o se le manda la información a través del intranet del colegio al alumno para que el padre de familia lo vaya ayudando. Entonces, este es algo parecido, ¿no? Si los alumnos entran en una suspensión y están en modalidad semipresencial o presencial y los alumnos se les pasa a una educación a distancia, simplemente se trabaja en educación a distancia hasta que se reinicie nuevamente las clases y automáticamente vuelven a la semipresencialidad con la confirmación de que ya las cosas están otra vez bien. Este es algo con lo que vamos a tener que vivir.
porque si ahorita estamos con un techo muy alto de la tercera ola, posiblemente vamos a tener una cuarta ola, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a definir que el colegio va a tener que ya adoptar una política entre las diversas modalidades y la aplicación. Por eso, pretender eliminar de una u otra manera el 100% de la modalidad a distancia posiblemente va a ser imposible. Lo último, finalmente, es el tema del personal médico, ¿no? El colegio debería tener un personal médico. Bueno, si nos basamos en la ley publicada del año pasado, estamos entendiendo que ya está vigente una norma donde podemos entender que ya el colegio poco a poco va a tener la obligación de tener un personal médico, llámese una enfermera o un enfermero, ¿no? En este caso titulado, y que va a tener que ser implementado en el lapso de 5 años. O sea, no es obligatorio ahorita, pero ya está vigente una norma que en el lapso de 5 años, desde el año pasado, ¿no? En el lapso de 5 años el colegio tendrá que tener un personal médico, en este caso un enfermero o una enfermera licenciado en enfermería para el trabajo educativo. No nos estamos basando en el tema del personal. El personal es otros criterios que lo vamos a revisar en este momento. Ahora que ya hemos revisado un poco el trabajo de las familias en la identificación de los chicos con grupos de riesgo, la ficha, la modalidad, los costos, etcétera, ahora vamos a revisar un poco el tema de los trabajadores. Yo puedo retornar al colegio, puedo generar un tema de retornos sin los trabajadores, no puedo. Entonces los trabajadores es una parte importantísima dentro de este eslabón que tiene que ver el retorno para el año 2022. Y también tiene que ver con la identificación de los grupos de riesgo y comorbilidad. Eso significa de que el colegio ya tendría que presentar una ficha, en este caso, una ficha para que los trabajadores firmen una declaración jurada. Para esto ya no nos vamos a basar en la norma de la 531, sino nos vamos a basar en una directiva, que es la Directiva Administrativa 321, ¿no? Del MINSA, que salió publicada también el año pasado y que modifica esta resolución de el MINSA, la 972, ¿no? Entonces, en esta resolución 1275, que cambia la directiva 321 o aprueba la directiva esta 321, podemos entender en este caso, que el colegio va a tener que cumplir ciertos lineamientos importantes también, ¿no? Para efectos de formalizar a todos los trabajadores. No significa de que a los trabajadores se le dice simplemente regresa y punto, y ahí quedó la cosa. No. También el colegio tiene que pensar en este grupo de los trabajadores y para esto va a tener que, de una u otra manera, trabajar con esta directiva 321. ¿Para qué trabajo con esta directiva? Primero, porque en esta directiva también existe una ficha sintomatológica. Entonces, en esta ficha sintomatológica, todos los trabajadores también van a tener que presentar esta ficha y también los trabajadores van a tener que presentar de una y otra manera una declaración de que puedan tener de una y otra manera algún tipo de riesgo o comorbilidad que les afecte posiblemente de primer momento regresar, ¿no? De repente a una estructura de un trabajo. Entonces, el colegio tendrá que identificar qué trabajadores no van a poder regresar, que son mayores de 65 o que tengan algún tema de grupo de riesgo probado en este caso. Acá también se tiene que ver la prueba. La prueba tiene que ver en el aspecto de que el trabajador tenga un informe médico donde en primer momento solamente hará una declaración jurada diciendo que tiene y que no puede regresar, y el colegio tendrá toda la salvedad de poder verificar si es verdad lo que el trabajador está poniendo en esta declaración jurada. En ese sentido, el colegio identifica qué trabajadores van a regresar y quiénes no van a regresar en este caso. Otra de las cosas que va a tener que verificar el trabajador es que si los trabajadores, el empleador, es que si va a tener que verificar el empleador si los trabajadores cuentan con la primera, segunda y tercera vacuna. En este sentido, tenemos que entender de que los trabajadores normativamente sí tienen la obligación de presentar
la primera, segunda y la dosis de refuerzo a efectos de poder cumplir con el requisito normativo para que puedan laborar de manera presencial. Si un trabajador que no se ha vacunado, ¿no? En este caso, no tiene ningún problema a efectos de colocarse la vacuna, este trabajador simplemente no podrá laborar en la institución. Y como consecuencia de ello, tendrá que, pues, de una u otra manera, tratar de justificar por qué no cumple con lo que la normatividad está planteando y posiblemente tendrá que pasar a una licencia sin goce de haber. O sea, no trabajará ni tampoco se le pagará, porque este trabajador no podría laborar de manera presencial o semipresencial si no cuenta con la primera, segunda y tercera vacuna. Y eso sí es obligación de parte del empleador verificar esta situación, porque si no puede ser sujeto de sanción de parte de la SUNAT. Otra de las cosas que tiene que tener el trabajador antes del inicio de las clases escolares también y del reinicio de que ellos regresen a la institución es la sensibilización. O sea, el colegio tiene que empezar a adoptar un tema de capacitaciones, ¿no? Dentro de la estructura laboral para explicarle toda esta prevención del contagio en el centro de trabajo, todo lo que va a tener que cumplir, la importancia de cumplir con todos los protocolos, ¿no? Y de cuidarse a efectos de no contagiarse. Entonces, para esto, el colegio va a tener que documentar esas charlas, puede contratar a un médico, una persona que de repente ayude y colabore en este sentido. El colegio también va a tener que hacer la presentación de los miembros del comité y las funciones de este comité de seguridad y salud en el trabajo. Todos los colegios tienen que implementar este famoso comité. De acuerdo a la norma, si un colegio tiene más de 20 trabajadores, tiene la obligación de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene menos de 20 trabajadores, lo que tiene que hacer es formalizar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo nombrado por los propios trabajadores. Esos miembros del comité o el supervisor tienen funciones específicas y el colegio normativamente tienen que saber y darle a conocer a los trabajadores cuál es el rol que cumple este comité y el apoyo que va a servir dentro de este aspecto del reinicio del año escolar cuando todavía tenemos una pandemia en medio de nuestro país. El colegio también va a tener que presentar a los trabajadores el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID en el trabajo. Todos los colegios, todos, ¿no? Van a tener que presentar este famoso plan, ¿no? Este famoso plan de vigilancia, prevención y control del COVID van a tener que elaborarlo dentro de la directiva administrativa, también 321, en los anexos está lo que, en este caso, en qué consiste este plan, ¿no? De una y otra manera. Y este plan van a tener que elaborarlo en esta estructura y van a tener que subirlo a una página, en este caso, o un correo que el MINSA está dando, en este caso, ¿ya? O en este caso al famoso SICOVID, ¿no? Para iniciar el tema del colegio. O sea, no es el hecho de que abro el colegio simplemente para que los alumnos vengan, sino que yo tengo que abrir el colegio con toda la estructura normativa, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. No podría iniciar un tema de las clases de una y otra manera o el trabajo presencial o semipresencial en el colegio si antes no cuento con este plan de vigilancia y prevención del COVID y previamente lo he registrado en el Ministerio de Salud. Otro de los casos que tenemos que establecer es que los trabajadores tienen que saber también los protocolos de casos confirmados o sospechosos de COVID. Y esto tiene que ver en la relación igual en el caso de los estudiantes. ¿Cómo sería el protocolo? Un trabajador entraría en cuarentena si el trabajador tiene síntomas de COVID, entra a cuarentena. Si el trabajador está convive o ha tenido un tema en este caso, de que se ha juntado o ha estado
con personas que ya están confirmadas de contagio del COVID, también debería entrar en una cuarentena preventiva. Y si tiene un diagnóstico confirmado de COVID, también debería entrar en una cuarentena, en este caso, preventiva para el tema de todo lo que viene a ser el COVID. Para eso se cumplen estos protocolos, en este caso, para casos sospechosos, y el colegio tiene que cumplir. Entonces, esto pasa para un estudiante como para un profesor, ¿no? ¿Qué pasa si el profesor automáticamente entra en un proceso? Automáticamente las clases, en este caso, podrían ser o reemplazadas en el colegio, como si un profesor está con COVID, entonces, y él ha estado en convivencia con sus alumnos dentro del aula, igual todo el aula se va a una cuarentena preventiva 10 días y este profesor pasaría a dictar las clases en educación a distancia, en este caso. Si el profesor no puede, porque la enfermedad no se lo permite, de continuar su función por el tema del descanso médico o por las condiciones, igual el colegio reemplaza a ese profesor en educación a distancia porque en este caso todo el salón ha estado en convivencia con ese docente que ha estado en temas de sospecha de COVID, convivencia con personas con COVID o caso confirmado de COVID a través de un diagnóstico. O sea, igual se aplica la modalidad a distancia. Tenemos también casos particulares, como de grupo de riesgo, como el caso de mujeres embarazadas. En el caso de la norma, se está planteando que las mujeres embarazadas, en este caso, y que estén en periodo de lactancia, no pasen a un tema de trabajo remoto, de preferencia hasta los 6 meses posteriores al parto. O sea, estamos entendiendo de que, un ejemplo, de que si hay una trabajadora, ¿no?, que ya está con la norma esta 321 que se publicó en el mes de diciembre, como cerca de la quincena, no me acuerdo la fecha, pero creo que fue entre el 15 y el 16 de diciembre del año pasado, ya está dentro de esta norma. Y vamos a suponer, un ejemplo, una docente da a luz en el mes de febrero, posiblemente esta profesora, ¿no?, hasta 6 meses después del parto, ¿no?, la norma estructura que de preferencia, ¿no?, en este caso, los 6 meses posteriores al parto debería trabajar en lo que viene a ser trabajo remoto, que es lo mismo también a nivel también de lo que viene a ser la lactancia, ¿no? Porque una vez que nace el niño, entra en periodo de lactancia. Entonces estamos entendiendo de que esos casos, ¿no?, entrarían a trabajo remoto. Entonces también son casos que el colegio tiene que tener en cuenta para el retorno, porque si tiene señoras que puedan salir embarazados en periodo de lactancia, estas personas no van a regresar al colegio, porque van a trabajar en periodo remoto, en este caso. Finalmente tenemos que el colegio, a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, a través de las áreas de recursos humanos, deben también distribuir material e información a los trabajadores sobre la prevención del contagio, o sea, hacer folletos informativos, ¿no?, tener capacitaciones constantes y distribuir todo este material. Cuando nosotros hablamos un poco de la comunicación a las familias, ya tener la comunicación con los trabajadores, todo, voy a aplicar el tema de la calendarización. Y acá tenemos que entender un aspecto importante. La norma dice que en el caso de instituciones educativas privadas, estas se organizan sobre la base de sus requerimientos y realidades particulares. Y pueden usar como referencia de esta calendarización, o sea, la que el Estado ha planteado. No obstante, aseguran el cumplimiento de las semanas lectivas acorde a lo que norma la resolución 221-2021 minera. Cuando nosotros hablamos de esta calendarización en la 531, que es esta norma que estamos revisando, entendemos, ¿no?, que el colegio tendría que cumplir mínimamente 36 semanas durante el año escolar. A ver, vamos a entender un criterio fundamental, ¿ya? Y ahí vamos a analizar. El problema es que desde el año 2020 y 2021, más que trabajar por cantidad de horas, estamos trabajando sobre objetivos específicos pedagógicos y en el caso de el tema del año 2022, se nos plantea las 36 semanas, en este caso, lectivas de estudio. Pero ya no se nos estaba planteando el tema de
las horas mínimas de inicial, de primaria y de secundaria. Sin embargo, sin embargo, podemos entender, ¿no?, de que el Ministerio de Educación, ¿no?, está saliendo a decir que ya va a haber posiblemente jornada completa. Y el ministro ha salido a decir que sabiendo que va a haber jornada completa, entonces se va a tener que trabajar sobre 900 horas en inicial, 1100 en primaria y 1200 en secundaria. Oiga, pero si yo voy a hacer una educación semipresencial, ¿no?, que no es horario, no es necesariamente jornada completa todos los días, significa de que voy a tener de todas maneras que complementar un trabajo, ¿no?, en este caso acorde y complementario en el tema de educación a distancia, sí o sí, a efectos de que yo llegue mínimamente a las 900 horas en inicial, 1100 en primaria y 1200 en secundaria. O sea, si un colegio pensaba de repente, oye, yo voy a hacer unas 3 o 4 horas, 2 veces a la semana, en cuestiones semipresenciales o educación física, y los otros días de manera virtual, bueno, lo primero que habría que ver es si te va a alcanzar las horas, ¿no? Porque si el ministro está hablando de jornada completa, a efectos de que se cumplan las horas de 900, 1100 y 1200, entonces ahí hay un panorama donde vamos a tener que esperar definitivamente la nueva norma a efectos de saber si el colegio va a cumplir o no. Pero en el tema de las 36 semanas, mínimamente se tendría que mapear. Entonces, sabiendo un poco el tema ya de lo que hemos trabajado, sabemos que el colegio tiene que cumplir estos tipos de prestación de servicio educativo, ¿no?, que son modalidad a distancia, presencial y semipresencial. Y lo que va a tener que cumplir básicamente es el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, del aforo, que sigue siendo el tema de 1 metro entre personas y personas, y el caso, en este caso, de que un estudiante no pueda asistir por caso de un tema de comorbilidad, algún grupo de riesgo, va a tener que asistir obligatoriamente a una educación a distancia. El tema del aforo es un tema que todavía no se ha dilucidado 100%. De lo que yo he podido escuchar y he podido analizar del parte del MINSA, el MINSA no tiene ningún deseo de cambiar el aforo permitido en los colegios. Eso significa de que de una u otra manera no se sabe si se va a aprobar el tema de una capacidad al 100% en todas las escuelas, y también se va a tener que implementar el tema de las horas completas. Si bien es cierto, el tema de las horas depende del Ministerio de Educación, el tema del aforo y el distanciamiento físico no depende del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Salud. Y como están las cosas, especialmente colapsando en todo el tema sanitario, yo creo que va a ser bien difícil que en primera instancia el aforo de los colegios vaya a cambiar prácticamente sin ningún distanciamiento social. En ese sentido, en este caso, los colegios van a tener que seguir mapeando el tema del aforo, que es 1 metro, de una u otra manera, ¿no?, para el tema de la organización de las aulas. Entonces ya tenemos, para terminar un poco, las condiciones para el retorno. El tema de las condiciones de bioseguridad, la señalización y la implementación de estaciones de lavado o desinfección, como primer punto obligatorio de tener. En el caso de las condiciones de bioseguridad tenemos la ventilación. La mejor manera de la ventilación, como la norma lo plantea, es la ventilación natural. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, de una y otra manera, de que hay que abrir las ventanas y las puertas. O sea, tiene que circular el aire de tal manera entre las ventanas abiertas y las puertas abiertas. Eso es lo que se va a tener que trabajar y priorizar el trabajo en espacios abiertos. El distanciamiento físico se debe hacer de 1 metro sí o sí, ¿no? Y calcular el aforo máximo de cómo poder hacer. Para esto se va a tener que señalizar, y van a tener que señalizar también los espacios en los pisos, en los salones y en todo el lado. Y para esto se va a tener que organizar el mobiliario escolar de manera tal que no sea ni hacinado en el salón en cuanto a las mochilas, y también la organización de las carpetas y de las personas de acuerdo al distanciamiento físico de 1 metro, ¿no? Estos son unos modelos que ha plantado el ministerio. Uno tiene que pensar y analizar qué cosa le conviene más. Si le conviene más de repente trabajar a nivel comunitario, ¿no?, a través de una mesa, ¿no?,
a través de unas carpetas, de acuerdo a cómo tiene sus carpetas, si son bipersonales o personales, pero ya va a tener que adecuar cómo poder calcular, de acuerdo, el máximo de aforo en su salón para que pueda trabajar, ¿no? En las puertas de ingreso y salida, ¿no? ¿No? Y en los espacios cerrados, en las puertas de ingreso, el local educativo, etcétera, y en las puertas de los salones, se tiene que poner, hay que poner toda la señalización, por si acaso, la capacidad de aforo total permitido, las señales de desinfección de manos, el uso correcto de las mascarillas. El colegio va a tener que invertir en señalización, o sea, va a tener que comprar señalización adecuada a estas situaciones, la capacidad de aforo, el lavado de manos, o sea, donde están las estaciones, los mensajes del uso correcto de la mascarilla, el tema del distanciamiento, la ventilación natural, etcétera, todo. Aparte, el colegio va a tener también que segmentar el tema de los puntos de acopio de desechos, o sea, la mascarilla, ¿no? Cuando se quiera tirar la mascarilla y cambiar de mascarilla, ¿qué pasa? ¿Dónde se va a tener que tirar? ¿No? Y también va a tener que hacer en el suelo, así como cuando uno entra a un centro comercial o entra pues posiblemente a un banco, y en el piso pues están las señales de dónde cada uno se ubica, va a tener que ponerlo en los ingresos del colegio, ¿no? Y en las zonas de los salones van a tener que de todas maneras poner el tema obligatoriamente de la señalización. Entonces, es muy importante que el colegio cumpla con todos estos aspectos, ¿no? Todo lo que viene a ser la señalización en general en todos estos aspectos y también el tema del acopio y la guía. Entonces, el colegio va a tener que invertir. Por eso que definitivamente si un padre de familia pensaba pues que el retorno iba a ser la misma pensión del año pasado, es muy difícil definitivamente aguantar un presupuesto sabiendo que el colegio va a tener que implementar. Especialmente el tema de este tipo de situaciones, que es muy importante. La norma plantea que uno puede tener estaciones de lavado de manos o estaciones de desinfección de manos. No que los dos vayan a ver, porque hay colegios que ya estaban estresándose diciendo ahora cómo voy a implementar y voy a pagar tantas estas estaciones móviles que voy a tener que invertir. No, la norma plantea una u otra. O sea, tú puedes tener o estaciones de lavado de manos donde haya agua y jabón para poder limpiarte, o estación de desinfección de manos en gel líquido o alcohol en gel o líquido, pero de 70 grados, ¿no? En este caso. Y el colegio va a tener que implementar en todas las áreas comunes donde el colegio va a tener que trabajar, ¿no? Especialmente en los ingresos, ¿no? En las salidas, etc. Ahora, dentro de los útiles escolares, el colegio podría solicitarle a los alumnos que traigan su propio alcohol como medido de medio de protección especial. Sí, sí lo puede hacer. O sea, el colegio puede solicitarle que cada alumno traiga su alcohol, ¿no? Que traiga su frasquito o esto que se cuelga pues en el cuello con su cinta y su alcohol para que se desinfecte. Pero lo que no le puede pedir al alumno es decirle, bueno, en la lista de útiles tráigame pues 10 frascos de alcohol o tráigame 50 pues sachet de gel. No, eso no se puede. Porque eso se puede pensar que el colegio está solicitando al alumno algo que el colegio tiene que invertir, en este caso, para su propia disposición de trabajo. Pero sí le puede pedir, así como le puede decir al alumno que tiene que traer su mascarilla, en este caso, y mascarilla de repuesto, también se le puede pedir que traiga su alcohol en gel para que se desinfecte las manos, fuera de que el colegio tiene que implementar todo esto. Finalmente, ya sabemos ahorita, ¿no? Que el colegio mínimamente tiene 4 horas cronológicas y no puede tener más. Sin embargo, hay voces del ministerio que han dicho que va a haber jornada completa. Entonces, hasta ahorita, lo único que se tiene normativamente son las 4 horas máximas, tanto en modalidad semipresencial como presencial. Y finalmente, ya vamos a revisar estos puntos que son importantes, que son medidas generales para prevención y protección del personal en el local educativo. Primero, la vacunación, como ya lo hemos visto, el distanciamiento físico, ¿no? Como mínimo de 1 metro para todo el personal en general. El lavado de desinfección de manos, tiene que haber una disposición obligatoria de lavado de desinfección de manos y una formación de la higiene respiratoria y el uso obligatorio y permanente y correcto de la mascarilla. Entonces, de una u otra manera, esta norma todavía está por seguir revisándose, ¿no? Para efectos de que podamos, de una u otra manera, seguir implementándola. Todavía hay muchos esquemas que hay que trabajar. Bueno, de mi parte,
Les agradezco mucho la paciencia, ¿no? Ya con esto hemos terminado, hemos podido agotar lo principal un poco de la norma. Hay cosas que ustedes la pueden leer, que son fáciles de entender dentro de la norma, pero de acuerdo a lo que hemos revisado, esto es lo más importante y la responsabilidad tanto docente, administrativa y directiva para la implementación. Gracias. Gracias, Milovan. Bien, ahora voy a ver yo otro aspecto, el aspecto pedagógico de la norma, y también hay algunas preguntas que de repente Milovan al final podrías ir respondiendo. ¿Sí? A ver, voy a compartir mi pantalla para poder, yo voy a trabajar básicamente el punto 8. Vamos a mirar el numeral 8, estimados, acerca de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Entonces, Milovan siempre nos da este marco de la gestión, de la organización, de la institución educativa, los procedimientos que debemos tener en cuenta para poder siempre estar atentos a la normativa y evitarnos cualquier tipo de sanción, ¿no? Yo voy a orientarlos un poco más a este marco pedagógico de los procesos de aprendizaje. En este numeral 8 nos habla de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias en los estudiantes, y una de las ideas que siempre vamos a estar encontrando a lo largo de esta resolución ministerial es que el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Para que estos aprendizajes puedan alcanzar ese nivel que se está pretendiendo, tienen que tener un soporte socioemocional. Entonces, digamos, esa es la fórmula que vamos a encontrar reiteradas veces en esta resolución, de que este componente cognitivo debe tener un soporte socioemocional en los estudiantes, ¿no? Entonces, justamente vamos a ir mirando algunas ideas y vamos a ir rescatando sobre todo estos dos elementos que les estoy comentando, ¿no? Estos dos ejes que tienen que atravesar los procesos del desarrollo escolar. Bueno, tenemos un primer avance acerca de qué acciones pedagógicas se realizan en vacaciones. Claro que están orientadas un poco más al sector público respecto a cómo se van a ejecutar, pero también nos dan unas ideas sobre lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, en este periodo de vacaciones está orientada a la recuperación de los aprendizajes para aquellos estudiantes que no lograron al término del 2021 alcanzar el nivel esperado, ¿no? Y están en este proceso de poder alcanzarlo. Lógicamente, siempre la visión es el trabajo autónomo, ¿no? Es muy orientado sobre todo para las escuelas públicas, que ya indicó el ministro que es más que nada porque los docentes están de vacaciones y no cuentan con un presupuesto para poder contratar maestros que puedan ayudar a los niños en estos procesos, porque entendemos que si son estudiantes que durante el año escolar no han podido lograr los aprendizajes, entonces dejarlos a este trabajo independiente no es muy recomendable, ¿no? Siempre se requiere el apoyo de una persona, de un especialista que los pueda ir orientando, ¿no? Es así que hay escuelas privadas que están desarrollando ya sus programas de recuperación con asistencia a los niños, ¿no? También tenemos, bueno, estos programas complementarios que ya los conocemos del año escolar, que es Aprendo en Casa, pero en estas vacaciones el énfasis está más a lo lúdico, lo artístico, ¿no? El desarrollo socioafectivo, ¿no? También se pide que en este periodo vacacional se pueda ir asegurando la culminación de los estudiantes de quinto año de secundaria, que por diferentes razones igual no han podido alcanzar los logros esperados, entonces se tiene que dar un proceso para poder ayudarlos a cumplir con estas metas. Y bueno, también el trabajo en comunidad, Aprendo en Comunidad, que concertaba pues a diferentes instituciones que podían ir colaborando a través de diferentes espacios en el fortalecimiento de las capacidades, no solamente cognitivas, sino también socioafectivas, ¿no? Pero bueno, esto se ha ido limitando, por lo que ya Milovan ha indicado que en estas últimas semanas hemos tenido este crecimiento explosivo del COVID, ¿no? Entonces,
ya para el siguiente bloque, que es marzo a diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir observando? Tenemos que tener en cuenta, estimados, que nosotros tenemos que seguir trabajando el logro de las competencias de los estudiantes y vamos a tener pues estudiantes que han logrado los aprendizajes, ¿no? En el nivel que se esperaba y ellos desean pues seguir avanzando, entonces nuestras actividades pues también tienen que ayudar en ese sentido a estos niños, a estos jóvenes. Pero también vamos a tener estudiantes que no han logrado estos niveles, ¿no? No lograron estos niveles de aprendizaje, entonces ambos grupos, ¿no? Incluyendo en algunas instituciones privadas, que también se ha visto el caso de niños y jóvenes que han sido matriculados, pero como bien comentan ustedes, durante todo el año no asistieron, o de repente figuraron su nombre en la plataforma de videoconferencia, pero no había ningún tipo de participación ni envío de actividades, pero solamente tenían la asistencia asegurada, ¿no? Entonces vamos a tener estudiantes que de repente no han tenido ningún tipo de avance respecto a sus aprendizajes, estudiantes que han tenido avances pero no han logrado la meta, no han logrado los propósitos, y estudiantes que sí han logrado estos niveles. Entonces, durante el año escolar vamos a tener que ir trabajando con esta diversidad de estudiantes, ¿no? Entonces vamos a ir observando algunas indicaciones. Lo primero que tenemos que ir viendo son tres acciones importantes respecto al inicio del año escolar. La bienvenida y el soporte socioemocional. La norma nos está indicando que durante las primeras semanas del ingreso a clases se tienen que realizar distintos tipos de acciones de integración de los niños, en especial aquellos que van transitando, ¿no? De un nivel a otro, o en el caso de los pequeños que recién ingresan inicial o transitan hacia otro nivel, ¿no? Entonces, tenemos que ir preparando esas condiciones para que desde allí empecemos a dar ese soporte socioemocional. Bueno, ya todas estas condiciones que nos ha indicado Milovan sobre cómo tenemos que ir manteniendo el orden, la organización, la limpieza de los espacios, y esto va a ser un factor, se nos dice, para que los chicos también se sientan motivados a continuar con sus aprendizajes, ¿no? Los mensajes vamos a tener que ir ubicando, comunicando, no solamente a través de cartillas, que es lo que nos indicó Milovan sobre ciertos procedimientos, protocolos, información económica y este tipo de cosas, no, sino también dentro de la institución tenemos que ir ubicando diversos mensajes que den ese soporte socioemocional a los niños, los hagan sentirse seguros, los hagan sentirse esperados, ¿no? Para que realmente podamos ir disminuyendo un poco la carga que muchos tienen de regresar a la escuela, ¿no? Y muchas veces no es por los niños, sino es por los mismos padres. El temor que tienen los padres de enviar a sus hijos, los van contagiando, y bueno, ya la norma nos va indicando que ya no es voluntario el regreso, sino es ya obligatorio, ¿no? A no ser que hayan casos específicos que ya Milovan nos fue compartiendo. Las actividades de estas primeras semanas tienen que lograr que los chicos se vuelvan a conocer, generen vínculos de confianza, de respeto, se integren como grupos de trabajo, ¿no? Y tenemos que promover el comunicarnos, ¿no? El expresar siempre las ideas, las preocupaciones, aquellos elementos que nos puedan estar preocupando. También vamos a promover el diálogo, la adopción de acuerdos de convivencia. Estoy observando que ya las escuelas han terminado el 2021 elaborando sus matrices para este 2022, y en pues primera unidad o primer bimestre las experiencias de aprendizaje se están orientando mucho a este reencontrarnos, ¿no? A esta convivencia, a estas estrategias que necesitamos nosotros ir desarrollando con los niños. Justamente en la mañana trabajábamos con un colegio el tema de los proyectos, ¿no? Entonces hablábamos de
qué diferente, qué distinto es hablar de elaborar nuestras normas de convivencia, que muchas veces las hacemos en un día, las colocamos en un espacio, las anotamos en un cuaderno o digitalmente y ya pensamos que hemos logrado este aprendizaje, y no es así. La norma nos está indicando de que estos acuerdos de convivencia que se trabajan en el aula tienen que ser construidos, tienen que ser evaluados, tienen que ser reflexionados, tienen que ser replanteados. O sea, no podemos elaborar los acuerdos y decir, bueno, yo ya cumplí, me han dicho las 2 primeras semanas, pero yo lo he hecho en un día. No es así. Entonces ya implica que la escuela también pueda prepararse en esta atención de cómo se manejan estas actitudes, estas conductas en este diálogo, ¿no? Recordemos, estimados, que son 2 años en muchas de las escuelas que los chicos no han tocado, no han vuelto a pisar la escuela. Y no se trata solamente del tema emocional, sino también tiene que ver con actitudes, cierta actitud física, incluso para poder permanecer en los espacios de trabajo. Entonces eso también nos va llevando a nosotros a ir remirando cómo son nuestros planteamientos didácticos para nuestras sesiones, que bueno, el día jueves tenemos otra reunión ya conmigo para poder hablar un poco más sobre esta planificación desde estos procesos híbridos, ¿no? Que se nos están planteando, ¿no? Entonces tenemos que ir replanteando muchos elementos que son importantes. Luego nos habla también de estar atentos a la identificación de situaciones y conductas de riesgo que puedan convertirse en acoso, ¿no? Entonces vamos a encontrar a niños y a jóvenes que por 2 años los hemos tenido distantes, mirándolos solo a través de una cámara, y vamos a observar cuánto han cambiado, cuánto toda esta situación ha influenciado, y hay que estar atentos, ¿no? También, bueno, reportar situaciones de acoso o maltrato, ¿no? La evaluación diagnóstica. Entonces, vamos a observar que los niños que tienen mayores necesidades de aprendizaje son los que van a tener una priorización respecto a la presencialidad, ¿no? Las escuelas están implementando distintos sistemas para poder atender esta modalidad de la semipresencialidad, ¿no? Entonces, algunos están armando bloques de rotación diaria, otros de rotación semanal. Hay distintas opciones para poder ir trabajando estos modelos, pero nosotros tenemos que ir observando que la atención, digamos, la priorización en la atención presencial la tienen estos niños, estos jóvenes que no han logrado los aprendizajes o que por alguna situación necesiten una atención mucho mayor, ¿no? Entonces ya la norma, hace un momento lo especificó Milovan, de que vamos a trabajar o presencial o semipresencial, y que la modalidad totalmente a distancia es una excepción para una situación que retomemos la emergencia sanitaria con complicaciones, ¿no? Pero ahorita lo que se está buscando básicamente es la atención presencial o semipresencial, ¿no? Entonces, esta evaluación diagnóstica es muy importante. Ya la norma nos indica que esta evaluación no implica el trabajo de un día, no es que solamente elaboramos una prueba y a ver, vamos viendo qué resultados hay en la prueba, ¿no? Sino que significa que nosotros como docentes vayamos ya desarrollando ciertas experiencias, actividades dentro de las experiencias de aprendizaje que nos permitan ir observando a los estudiantes ya en su hacer, cómo están respecto al desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, no implica, insisto, en una actividad de evaluación, ya sea escrita o oral, única, sino es la observación de todo un proceso. Entonces, nosotros debemos ir determinando allí actividades que me permitan evidenciar el nivel de logro de estas competencias, ¿no? Entonces eso es algo también muy importante. Luego, cuando vamos a observar las acciones para la continuidad y la consolidación durante el año, nosotros tenemos que ir observando algunos aspectos importantes, ¿no? Los docentes nuevamente nos va diciendo
que los docentes tienen que ir desarrollando, trabajando con sus estudiantes desde el nivel en el que se encuentran. Entonces es posible que usted tenga estudiantes que han logrado los aprendizajes y estén listos para ir al nivel que le espera en el grado, porque el grado anterior, la edad anterior, lograron los aprendizajes, ¿no? Entonces estos chicos están listos para que usted los lleve más allá a los niveles que les corresponde. Pero va a tener estudiantes que dentro de la misma competencia no han logrado estos niveles. Entonces, usted, profesor, que trabaja las competencias matemáticas, usted que trabaja las competencias científicas, sociales, etcétera, va a tener que ir observando, ¿no? Desde los estándares y los desempeños, cómo el trabajar una misma competencia va a requerir hacer ciertas adecuaciones en la demanda y el nivel de resultados de aprendizaje que usted está esperando, ¿no? Lo bueno es que cuando ya lo miramos a nivel de desempeños y no de contenidos, porque a veces cuando trabajamos a nivel de contenidos nosotros vamos mirando qué tema sabe el niño, el joven y qué tema no sabe, y nos complicamos porque vamos dando cuenta que hay ciertos grupos que tienen mayor profundidad en ciertas temáticas y hay otros grupos que no. Pero si lo miramos a nivel de competencias, ya estamos hablando de habilidades, entonces yo puedo ir fomentando esas habilidades dentro de mi aula, lógicamente que algunos con mayor demanda y a otros con una demanda moderada, ¿no? Incluyendo estos estudiantes, que es el tercer grupo de estudiantes que nunca realmente se integró al sistema y de repente, como ya me han contado muchos de ustedes, han sido solamente asistentes, pero nunca han participado de las experiencias de aprendizaje, enviando evidencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, necesitamos ir trabajando desde el nivel en el que los estudiantes se están encontrando. Y nos habla también de que estas experiencias de aprendizaje, que ya las hemos venido trabajando desde el 2020, ¿no? Cuando empezamos con toda esta emergencia sanitaria, estas experiencias de aprendizaje se tienen que desarrollar dentro de procesos híbridos, ¿no? Entonces también tenemos que ir, bueno, el día jueves vamos a profundizar un poquito más sobre esto, ¿no? Para ir abriendo un poco nuestro panorama sobre estos procesos híbridos, ¿no? Nuevamente nos va repitiendo, hay muchas ideas que se repiten continuamente, ¿no? El docente lidera estos procesos de planificación de experiencias de aprendizaje. Entonces, estimados docentes, las experiencias de aprendizaje son el tipo de planificación. Hoy día me preguntaban unos maestros cuál es la diferencia entre una unidad didáctica, un proyecto de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje. Entonces, la unidad didáctica pues es, digamos, el conjunto de formas de planificación, ¿no? Entonces, y las experiencias de aprendizaje, como bien lo dice la 093 y la 094, están más alineadas a proyectos, a estudios de casos y también a unidades de aprendizaje, pero esas unidades conocidas como proyectos de investigación. Entonces, cuando a veces asociamos la experiencia de aprendizaje como unidad de aprendizaje, estamos observando que los maestros siguen elaborando sus mismas unidades con módulos, ¿no? Son unidades modulares, de tal manera que profesores que trabajan varias áreas no encuentran esos puntos de articulación, de conexión entre las competencias de las distintas áreas y tampoco van trabajando estos elementos claves que son las experiencias de las experiencias de aprendizaje, que son los contextos, ¿no? La respuesta a estos contextos, y bueno, aquí en la norma ya nos da 4 elementos claves que debemos trabajar en esas experiencias. Entonces, tenemos un poco que ir nosotros dejando atrás estas prácticas de, le cambiamos el nombre a la unidad, le ponemos experiencia de aprendizaje, pero finalmente sigo trabajando módulos de aprendizaje con actividades aisladas, ¿no? Sin una consecución de actividades, con propósitos definidos, sobre todo que le dan intencionalidad al aprendizaje, ¿no? Entonces es el maestro quien lidera estas experiencias y va a determinar las necesidades que van a originar a estas experiencias de aprendizaje. Aunque ya nosotros tenemos los enfoques transversales, ¿no? Que van a ser elementos claves, y también tenemos estas situaciones que se han ido planteando a lo largo de estos 2 años respecto a los contextos que vamos abordando en estas experiencias de aprendizaje. Pero el énfasis que nos está dando
es nuevamente a que es el docente quienes establecen qué competencias son las que van a priorizar. Entonces, ya nosotros en el sector privado sabemos que trabajamos todas las competencias, no estamos dejando de desarrollar una competencia. Pero lo cierto es que vamos a tener que ir dándole mayor prioridad dentro de nuestro grupo de competencias a aquellas que estamos observando que tienen menor nivel de desarrollo. Por ejemplo, dentro de las competencias de ciencias, la competencia de indagación no se ha trabajado realmente como se debe, ¿no? Hemos dado mucho énfasis al explica, ¿no? De tal manera que decimos que nos permite desarrollar ahí los conocimientos, ciertos saberes científicos, pero el énfasis en el área es hacia la indagación, al diseño, ¿no? De soluciones tecnológicas. Entonces, ¿cómo está el nivel de logro de nuestros estudiantes respecto a esto, ¿no? Y así, en cada una de las áreas podríamos ir observando cómo le vamos dando énfasis a unas competencias sobre las otras. Entonces, tenemos que ir mirando los resultados de aprendizaje de los estudiantes para determinar cuál es su situación real. Con esta prueba diagnóstica determinamos la situación real de los estudiantes y en base a las evidencias que vamos recogiendo, no solo de una prueba escrita, sino de actividades que ya vamos desarrollando. Por eso, la mirada de esta primera unidad, ustedes las pueden trabajar muy tranquilamente como proyectos porque van a tener, digamos, cierta tranquilidad en los tiempos de no estar corriendo con ciertos avances, pero vamos a poder mirar con tranquilidad cómo están a través de las actividades donde los chicos realmente activan sus competencias, cuál es el nivel real de desarrollo de estas competencias, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos de evaluación, ya nosotros podemos ir determinando con mayor claridad qué competencias tienen que ser priorizadas. Pero algo que es importante dentro del sector privado, estimados, nosotros una vez que armamos nuestra programación anual, distribuimos las competencias por unidad, ya nada nos mueve, ¿no? O sea, nos encontramos con maestros que nos dicen, pero yo ya organicé ya mis competencias, yo ya sé que me toca en tal, pero como que ya la prueba diagnóstica es más una acción que debo cumplir, pero realmente no cumple con su función de determinar primero, cuáles son los estudiantes que van a necesitar mayor atención y segundo, cómo tengo que ir priorizando las competencias, ¿no? Entonces son procesos que vamos a tener que ir modificando dentro de nuestras prácticas, ¿no? Bueno, siempre queda la salvedad de frente a una situación de emergencia, se va a activar nuevamente el currículo de emergencia, ¿no? Dándole énfasis al soporte socioafectivo y a las competencias básicas, ¿no? Bien, cuando ya nos habla, nos da algunas ideas de lo que es la planificación de experiencias en este contexto híbrido. Claro que no es muy profundo, realmente vamos teniendo cosas que ya uno va conociendo en el día a día, pero no hay un soporte, ¿no? En adelante saldrán algunas orientaciones mucho más específicas, pero bueno, dentro de la 531 nos da lo que ya vamos mencionando, ¿no? Articular los momentos presenciales y a distancia, realmente el uso de los recursos, nos va indicando que las experiencias tienen que ir generando acciones de aprendizaje que sean potentes, son los términos que ahora se está trabajando mucho, ¿no? Algo que es importante es en la medida de que estas actividades realmente, estas experiencias realmente cumplan con las condiciones que vamos a ver, nos van a ayudar en el desarrollo de este pensamiento complejo y sistémico en nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, algo que también debemos tener en cuenta es el uso de los espacios al aire libre, ¿no? Que de repente hacia unos años atrás estábamos muy metidos en las aulas y bueno, era decíamos, sacar a los niños a espacios abiertos era toda una proeza y etcétera, ¿no? Bueno, ahora la norma nos motiva en ese sentido a desarrollar aprendizajes en espacios abiertos, todo también depende cómo se generen las condiciones. Bien, vamos a ver cuáles son las características de estas experiencias de aprendizaje. Que ya las vamos a ir profundizando el día jueves, que vamos a tener un espacio un poco más extenso para poder ver este tema de la planificación, de repente con modelos también que podamos ir observando, ¿no? Entonces, una de las características importantes es que toda experiencia de aprendizaje parte de una situación. Hoy en día,
todos cuando elaboran sus unidades didácticas trabajan desde situaciones significativas, ¿no? Estas situaciones que nos van generando, incluso nos van planteando preguntas retadoras, ¿no? Porque dentro de la estructura de la situación que se tiene que redactar, hay que colocar una pregunta retadora, ¿no? Pero es interesante cómo dentro de estas características de experiencias nos dicen de que esta situación se tiene que plantear desde una pregunta, ¿no? Y el planteamiento de preguntas está más alineado a los proyectos, ¿no? Entonces, los proyectos siempre parten con una pregunta guía, una pregunta indagadora, una pregunta retadora, que va a guiar todo el proceso del proyecto para que cuando tú comuniques al final los resultados, puedas dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces es un elemento que se va recogiendo a las experiencias de aprendizaje, pero también tenemos que ir viendo qué tipo de preguntas vamos trabajando, ¿no? Una pregunta sobre cuáles son los protocolos de bioseguridad que se implementan en el colegio. Esa pregunta no te genera un proceso realmente potente de aprendizaje, porque vas a un documento, lo descargas del Google, lo copias, lo pegas en un archivo y se lo envías al profesor, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotros tenemos que ir planteando esas preguntas para que realmente sean retadoras? O describir, como dice la problemática, que nos genere realmente ese interés en los estudiantes, ese cuestionamiento, ¿no? Que los active a ir desarrollando sus aprendizajes. Y como les decía hace un momento, tienen que estar estas situaciones relacionadas con los enfoques transversales, ¿no? Y trabajarse desde, en la medida de lo posible, desde contextos reales, cercanos a las experiencias de los estudiantes. Lógicamente los más pequeños, sus experiencias están más a nivel local, ¿no? Pero conforme van creciendo hacia la secundaria, ya estamos viendo que los chicos van observando realidades nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, estas realidades siempre tienen que estar en relación a las expectativas, los intereses, las experiencias de los estudiantes, ¿no? Entonces, las podemos trabajar desde un contexto real, que siempre es lo más enriquecedor, o un contexto simulado, ¿no? Entonces, esta es una de las características que debemos ir teniendo en cuenta dentro de esta planificación de experiencias. Lo otro, bueno, pues tenemos que asegurar ese match entre las actividades que vamos planteando para ir dando respuesta a esta pregunta y los propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia un poco nuestra perspectiva de la planificación, porque nosotros tendemos ya a distribuir los aprendizajes por bimestres, por unidades, y luego pensamos en cuál es la situación que se adapta a esos aprendizajes que nosotros hemos ido planteando, ¿no? Entonces, la idea es ir volviendo a mirar esto, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar en mi situación, pensar en un conjunto de acciones que voy a ir desarrollando para dar respuesta a esa pregunta, y cuáles son esas competencias que me van a ayudar a poder dar respuesta a estas actividades, desarrollar aprendizajes en relación a estas actividades, ¿no? Y nuevamente, cuando seleccionemos pues estos propósitos, debemos ir teniendo en cuenta esa diferenciación dentro de una competencia, qué grupo de estudiantes realmente podrá ir avanzando hacia el nivel que se espera para este grado que se está cursando en el 2022, qué grupo de estudiantes no terminó de consolidar los aprendizajes del 2021, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, en qué momentos podemos trabajar de repente desempeños similares, y en qué momento voy a tener que hacer mis adecuaciones a los niveles de logro que estoy esperando, ¿no? Entonces, esos propósitos van a tener que estar siempre vinculados con esas experiencias. El sistema de evaluación, ¿no? Nos tiene que servir como una herramienta muy importante para la mediación y la retroalimentación. Hoy en día se trabaja mucho la autonomía, hay un énfasis mucho, en todos los documentos se lee autonomía, 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 pero realmente no tenemos estudiantes autónomos. ¿Por qué? Porque muchos de esos estudiantes ni siquiera entienden lo que están aprendiendo. Empieza una clase y están esperando que el profesor le diga cuál es la tarea y cómo la debe hacer.
y cumple y la entrega, pero no entiende ni por qué ni para qué la hizo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos procesos de mediación y retroalimentación, también hay ciertas características que nosotros debemos tener en cuenta para realmente promover estos procesos de autonomía. La evaluación es una de las herramientas que nos llevan al trabajo autónomo, pero realmente si consideramos pues estos procesos de reflexión metacognitivos de los niños y jóvenes para poder ir enfrentando los retos que se le plantean, ¿no? Las evidencias continúan, siempre hablamos de producciones o actuaciones, siempre en los entornos se van haciendo las discusiones cuando es una producción, una actuación. Ya creo que a lo largo de estos 2 años la experiencia nos ha ido mostrando con mayor claridad, estimados, esa diferenciación entre una producción y una actuación, pero cómo es evidencia, y eso es algo que todavía tenemos nosotros que seguir trabajando, cómo esa evidencia realmente me muestra el proceder de mis estudiantes respecto a la competencia, ¿no? Vamos planteando nuestras unidades y es muy típico que la mayoría coloquen evidencias, video, maqueta, que la infografía y de repente pequeñas producciones, ¿no? Que no necesariamente se alinean a la competencia que se está desarrollando, ¿no? Entonces también es algo que vamos a ir conversando el día jueves respecto a las evidencias, ¿no? Y todo ello se tiene que trabajar en función a criterios, ¿no? Y quienes nos brindan los criterios para poder plantear evidencias y poder evaluar evidencias, pues son los estándares y los desempeños, ¿no? Eso le tenemos que dar duro allí continuamente para que realmente podamos nosotros ir atinándole realmente a que nuestras evidencias nos permitan establecer bien nuestro proceso de retroalimentación. Al terminar el 2021 estuve visitando algunas escuelas virtualmente para trabajar pues este cierre de este año, para hacer estas conclusiones, para hacer determinar los niveles de logro, y a veces era muy difícil determinar un nivel de logro porque no había una relación directa entre los propósitos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, la evidencia no se relacionaba con el propósito, la evidencia se iba por otro lado, ¿no? Y las actividades que se habían desarrollado en clase no apuntalaban a esos propósitos. Entonces, cuando se quería determinar el nivel de logro, haciendo un análisis concienzudo para determinar dónde están las fortalezas, los logros, dónde están las dificultades, era muy difícil para los maestros. Entonces, eso empieza ahora que estamos nosotros planificando. La evaluación empieza ahora que empieza la planificación. Entonces, ahí es donde los criterios se tienen que establecer con claridad. Y bueno, son elementos que la norma va recogiendo, ¿no? Con el cuarto elemento, que son las secuencias de actividades, ¿no? Que allí es donde también nos está costando, porque todavía, sobre todo las escuelas privadas, trabajamos de una forma muy rígida respecto al horario de clases, ¿no? Ya algunas escuelas en inicial y primeros grados de primaria o la primaria baja están flexibilizando un poco sus horarios, ¿no? Con excepción de las áreas de especialidad tipo inglés, educación física, arte, etcétera, ¿no? Pero ya esas áreas que los maestros trabajan van haciendo esta flexibilidad en los horarios que le permite realmente establecer una secuencia de actividades mucho más lógica en función a la situación de aprendizaje que se está planteando en la experiencia, ¿no? De repente ya cuando vamos a una polidocencia, a un quinto grado de primaria, hacia el quinto de secundaria, siempre es un reto lograr que los maestros puedan ir integrando las actividades de acuerdo a una secuencia más lógica, coherente con la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que es justamente lo que nos pide ahora, pues, nuevamente la norma, que no es una novedad, siempre lo hemos estado teniendo, ¿no? Entonces, un elemento importante es que esta secuencia de actividades
tiene que plantearnos los procesos estratégicos para el logro de las evidencias. Allí estamos también teniendo una dificultad. Mi estudiante es autónomo porque va reflexionando sobre sus procesos de aprendizaje, hay una continua reflexión, pero para esta reflexión él debe saber bien hacia dónde va a ir y cuáles son esos procesos estratégicos que puede él seguir y cómo también los puede ir adaptando, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo, todavía es poco trabajado en las escuelas, porque aún seguimos dándole procesos cerrados, no reflexionados y que muchas veces no comprendidos, pero lo vamos siguiendo al pie de la letra. Entonces, eso nos retrasa en la autonomía porque mi estudiante no es estratégico, mi estudiante es muy mecánico, es repetitivo y yo me enojo cuando de repente lo saco de ese cuadro y nadie me responde. Y digo, ¿qué pasa, chicos? Pero se los acabo de explicar. Pero de repente es porque nuestro sistema generalmente es muy rígido en ese sentido. Entonces, nos habla ya de procesos estratégicos de comprensión, de reflexión, de modificaciones, de flexibilidad para realmente lograr esa ansiada autonomía. La interacción entre las diversas competencias, ¿no? Entonces, cómo las competencias de determinada área se vinculan con las competencias de otras áreas para ir trabajando en conjunto en el logro a la respuesta de la experiencia, que la pregunta de la experiencia de aprendizaje nos está planteando, ¿no? Dentro de la evaluación, bueno, ya se vio en el punto anterior, el enfoque sigue siendo formativo, ahora se tiene que mirar desde procesos híbridos, no facilitando la retroalimentación en base a evidencias, promoviendo la autonomía. Estos criterios, como ya habíamos dicho, deben ser comprendidos por los estudiantes y se debe determinar en qué momentos vamos a ir desarrollando también estos procesos de retroalimentación, los procesos de mediación, ¿no? Cuando veamos una sesión, ¿no?, híbrida, tenemos ahí que ir reflexionando. Muchas veces pensamos que hablar de una sesión híbrida es hablar de nuevos procesos de aprendizaje, nuevas secuencias didácticas. Vamos a irlas entendiendo bien, no estamos tratando de replantear cómo lee un estudiante, cuáles son las estrategias para una lectura, ¿no?, sino cómo ir adaptándolo a estos entornos y de acuerdo al nivel de logro de nuestros estudiantes, cómo nosotros podemos ir ayudándolos, ¿no?, ya sea a darle más tiempo a lo presencial en ciertos procesos que son más complejos y liberando un poco su autonomía cuando ya hay ciertos procesos que ya van manejando y los voy dejando más independientes, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ir mediando de acuerdo a los resultados de aprendizaje, ¿no? Seguimos con los portafolios, las evidencias en portafolios. Lastimosamente estos portafolios son archiveros, antes eran archiveros en físico, ahora son archiveros digitales, porque no hay un proceso realmente de reflexión sobre los aprendizajes, ¿no? Entonces vamos acumulando un conjunto de recursos, ¿no?, ahora digitalizados, saturadas los computadores con tantas fotos, tantos videos, pero realmente no hay un proceso de reflexión, ¿no? Entonces, para que sigamos apuntalando esta autonomía, ¿no? Entonces, ya esta mediación, que es un elemento clave para el desarrollo de las competencias, nos va a ayudar a llevar a tomar decisiones. Tenemos que ir tomando decisiones acerca de los estudiantes, ¿no?, que van requiriendo apoyo. Entonces ahí es donde yo tengo que ir priorizando, ¿no? Si vamos dependiendo cómo vamos organizando la presencia de nuestros estudiantes, el horario de nuestros estudiantes, ya sea para espacios presenciales o a distancia, tenemos que ir priorizando estos niños, estos jóvenes que necesitan estar con nosotros en el aula, ¿no? Entonces, esa es una realidad que ya todos hemos entendido, ¿no? Que realmente allí el acompañamiento pues tiene muchas más ventajas, muchos factores que nos posibilitan el poder llegar mejor a estos estudiantes, ¿no? Entonces, es el docente quien va analizando, ¿no?, y determinando
qué estudiante requiere mayor acompañamiento, en qué momentos podría yo ir trabajando con ellos, ¿no? Mediar de acuerdo entonces a las características de los estudiantes y su nivel de logro, usar recursos y medios, previendo cuál va a ser la modalidad en el que se va a ir desarrollando estos procesos, orientar la comprensión del propósito de los aprendizajes, de los criterios de aprendizaje, y también promover que los estudiantes indaguen y obtengan los recursos que necesitan, ¿no? Entonces son estas recomendaciones que van en primera línea hacia lo cognitivo, y ahora vamos a ir mirando algunas recomendaciones muy genéricas desde el soporte socioemocional, que tiene un trabajo muy fuerte que las escuelas van a tener que ir construyendo desde especialistas que no solamente den el soporte a los niños, sino también a los docentes, porque este soporte socioemocional nos está pidiendo que sea estratégico. Entonces no es un profesor que de buenas a primeras por ahí vio algún videíto simpático que le dio una actividad y la va a trabajar con los chicos. Necesitamos pues elaborar un soporte a partir del diagnóstico de nuestros estudiantes, el diagnóstico socioemocional, qué tipo de atención tenemos que ir dando, ¿no? Entonces ahí tenemos que las escuelas ir apoyando a los docentes a través de especialistas, ¿no? Que puedan ir en este sentido fortaleciendo sus capacidades pedagógicas, pero también de atención socioemocional. Entonces, el acompañamiento busca fortalecer estos aprendizajes, ¿no? Y los vínculos adecuados positivos, ¿no? No sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar cuando los chicos regresen, ¿no? ¿Qué situaciones vamos a encontrar? De repente hay tantos panoramas que, bueno, pues cuando ya estemos con ellos vamos a poder palpar realmente la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer esos vínculos, ¿no? Entre ellos un vínculo positivo, ¿no? Entonces, se requiere que este soporte se realice de manera continua. Nos están dando pues ya estas estrategias que conocemos, tipo la tutoría, la orientación, pero nos va a indicar de que el docente tiene digamos, como una característica principal de su labor, el ser un tutor que continuamente está acompañando a los estudiantes, ¿no? Promoviendo estos factores de protección, fortaleciendo el grupo de estudiantes en su identidad, ¿no? Y su crecimiento individual, pero también grupal, ¿no? Entonces, nuevamente trabajando estos dos elementos que son tan claves en el desarrollo de una persona. Ahora nos hemos vinculado mucho con nuestros computadores, pero bueno, necesitamos nosotros también retomar esas relaciones entre personas porque somos seres sociales, ¿no? Promover una cultura inclusiva, ¿no? La norma está hablando mucho del colaborar, sobre todo con los estudiantes que tienen mayor dificultad respecto a su logro de aprendizajes, ¿no? Y también requiere de una comunidad educativa informada y responsable acerca de su rol en esta tarea, ¿no? Que es un poco lo que Milovan nos estuvo diciendo al inicio, ¿no? Estas capacitaciones también a la comunidad educativa. Bueno, las estrategias que se nos plantean, tenemos la orientación educativa, que es permanente, ¿no? Como les comentaba, es una acción inherente a la práctica del docente, no es que solo en la hora de tutoría, es una acción continua, ¿no? Van a haber situaciones de tutoría individual que ya se venían trabajando, debería, pero muy poco se ha dado también, ¿no? Donde se trata de forma personalizada a ciertos estudiantes, ¿no? Previa observación de casos que se puedan ir presentando, ¿no? Y tenemos que ir también desarrollándolo de una manera planificada. La tutoría grupal, ¿no? Igual de acuerdo a las necesidades e intereses del grupo con el que se va a trabajar. Los espacios de participación estudiantil, esto es importante nuevamente, ¿no? Entendida, dice, como un derecho para que el estudiante pueda participar de procesos de construcción de sus relaciones interpersonales que fomenten su convivencia democrática, ¿no? Entonces esto va a ser algo muy interesante, ¿no? Porque muchos han
aportado detrás de un computador, pero ahora nos vamos a volver a encontrar y vamos a ver cómo vamos desarrollando esta participación. Los espacios con las familias y la comunidad, que es parte del soporte socioemocional que la escuela va a ir brindando, ¿no? Y bueno, como decíamos al inicio, esta es una acción continua, de tal manera que tiempos en clase para el diálogo, las actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas, nos van a ser elementos que nos van a ayudar en este soporte, ¿no? Y lógicamente todo esto tiene que estar incluido en el plan institucional de tutoría y el plan tutorial del aula, ¿no? Bueno, ya el punto 9, Milovan lo ha ido trabajando con ustedes, ¿no? Dándonos esta idea muy importante sobre estos protocolos que se tienen que trabajar en la gestión, y bueno, solamente ir revisando con ustedes, estimados, ir mirando, ¿no? Cómo estos instrumentos de gestión realmente nos están ayudando a viabilizar estos compromisos de gestión escolar, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ir trabajando con nuestros docentes para ir alcanzando realmente este desarrollo integral de los estudiantes, que es que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes, ¿no? Y poder ir manteniendo este acceso de los estudiantes, estableciendo pues estas condiciones operativas de la práctica pedagógica y del bienestar escolar. Entonces, estimados, en estos minutos que nos quedan, de repente, si hay preguntas, las podemos ir conversando. Creo que al inicio habían algunas preguntas también para Milovan, pero vamos viendo cómo estamos ahora. A ver. Sí, Magali, creo que le habíamos compartido algunas preguntas a Milovan. Creo que son 3 preguntitas que hemos podido compartir con Milovan para que nos pueda ayudar con ello. Milovan, tu audio. Ya, perfecto. A ver, ¿qué pasa? Es una pregunta básica, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que supuestamente ya están matriculados y empiezan un tema de semipresencialidad o presencialidad, pero vamos a suponer que entra en una situación complicada el tema de esta pandemia? Entonces, el papá o la mamá decide ya no enviarlo a su hijo, pero de una u otra manera no existe una justificación para lo que viene a ser el tema de un grupo de riesgo o comorbilidad. Pero el alumno ya está matriculado en el colegio. Bueno, en ese sentido, habría que analizar el tema definitivamente desde un aspecto, primero, humano, social, emocional de la familia, y también tendremos que analizarlo o aterrizarlo desde un aspecto legal. Entonces vamos a entender acá un criterio, ¿no? Si el padre de familia no tiene ningún sustento realmente para que el hijo pase de una educación semipresencial a distancia, el colegio podría de una y otra manera no aplicarle ese tipo de educación, ¿no? Y el padre de familia podría negarse a asistir al colegio y entraríamos en un dilema en el caso del derecho a la educación. Entonces ahí habría que aterrizarlo y analizar. Por eso que el colegio va a tener que evaluar bien el caso, más aún de alumnos que ya están matriculados, ¿no? Entonces habría que analizar qué pasa con un alumno que se matricula y comienza la semipresencialidad en el mes de marzo y abril, pero en el mes de mayo, por razones familiares, ya el papá y la mamá no quiere que participe en el colegio, por un miedo, por un terror o por algo que de repente posiblemente un aumento de todo el tema de la pandemia. Entonces, el colegio ahí tendría que flexibilizar desde un aspecto de evaluación. Ahora, el colegio podría también decir, bueno, si no hay un sustento médico, ¿no? En este caso, que sustente que el alumno tenga que estar necesariamente en educación a distancia y no en educación semipresencial, bueno, tendría que entrar un dilema en cuanto a la norma educativa y el tema de la norma de matrícula escolar vigente. Porque si un alumno ya no asiste dentro de la modalidad a la que ha sido matriculado y no tiene una comunicación, entonces tendría que aplicarse la resolución ministerial 447-2020, que es la norma de matrícula actual, donde en uno de sus considerandos dice
de que si un alumno, en este caso, no asiste regularmente y no hay una justificación válida o desaparece prácticamente del sistema educativo, el colegio va a tener que ver toda la forma de poder ubicar y trabajar con la familia. Llámese mandándole un correo, llámese llamándolo por teléfono, podría ir a su casa, documentar toda la situación de que el colegio está tratando de ubicar. Si en el lapso de 15 días hábiles, de una u otra manera, el alumno no tiene ninguna comunicación ni regresa a la modalidad educativa a la que está matriculado en el colegio tendría que hacer una denuncia ante la DEMUNA, ¿no? Manifestando de que este alumno que está matriculado, de una u otra manera, ya no está asistiendo. Y la DEMUNA tendría que ya intervenir en el sentido de qué está pasando con el tema de la familia en sí, ¿no? Y el derecho a la educación de esta familia contra el menor. Después de un procedimiento, ¿no? Donde posiblemente pasen hasta 60 días, donde, si el alumno ya no tiene ninguna comunicación, recién el colegio podría, en este caso, darle de baja para el efecto de poder matricular a otro alumno, ¿no? En esa vacante si no la hubiera, ¿no? En este caso. Entonces, es un tema que van a tener que seguir coordinando con la UGEL, ¿no? ¿No? Y entender un poco el tema social y emocional también de la familia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa es una pregunta que han hecho, ¿no? Que lo han planteado ahí dentro de la estructura, ¿no? Ahora, en el tema de la comorbilidad, definitivamente todo eso tiene que estar documentado, ¿no? Me preguntan, ¿es requisito de comorbilidad para aplicar la educación a distancia? Sí, es un requisito. O sea, la norma genera solamente la educación a distancia como una excepción, y la excepción se da para estudiantes que están en grupo de riesgo y comorbilidad documentada, o sea que el colegio sabe y realmente el padre ha documentado. Pero van a haber casos como el caso que les he planteado, un alumno que se matricula, pasa un mes, pasa 2 meses y de repente el padre de familia dice, no, ya no lo quiero mandar porque tengo miedo, porque se ha muerto alguien en la casa, o porque se han enfermado, porque la situación es complicada. Entonces ahí el colegio va a tener que evaluar bien y entrar en ese campo de la evaluación familiar, de la evaluación socioemocional del alumno, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y finalmente me están pidiendo que hay instituciones que han decidido solamente seguir en educación a distancia. Bueno, si nos basamos en el análisis de la norma, en la 531 que la estamos analizando justo en este momento, podemos indicarle que la norma solamente se basa en una autorización obligatoria en educación semipresencial y presencial. No existe la educación a distancia 100% por decisión propia del colegio, porque la norma de una u otra manera ya ha autorizado a través del ministerio las clases presenciales o semipresenciales, ¿no? En cuanto a ello, entonces el colegio no podría, si nos basamos en el estricto de la norma, no podría tomar la decisión de solamente hacer clases a distancia sin ningún tema de que el alumno tenga una comunicación directa con otros estudiantes o con los docentes en el colegio, ¿no? Esas son las preguntas, Ena, que tengo pendientes. Muchas gracias, Milovan. Sí, definitivamente este tema es para seguir haciendo consultas, es para seguir debatiendo. Muchísimas gracias, Milovan, por todo el soporte y por todo el apoyo que nos has dado el día de hoy. Muchísimas gracias por tu disposición, al igual que Magali. Sin embargo, es importante mencionarles que el día jueves vamos a tener con este programa de formación para directivos el tema 2 con respecto a la planificación curricular, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias de los estudiantes desde procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos. Hemos estado recogiendo algunas preguntas, algunas sugerencias con respecto a los temas que podríamos trabajar de aquí en adelante. Es muy importante recoger información que ustedes nos puedan compartir. Sin embargo, esta semana ya va a salir la comunicación sobre las jornadas pedagógicas de febrero 2022, donde ustedes van a poder revisar todos los temas que vamos a trabajar con los docentes, empezando desde un proceso de aprendizaje híbrido, que es lo que la norma nos menciona, y asimismo también ver el tema de la planificación por sesiones en base a cada una de las áreas de trabajo, seguir trabajando también en los aspectos socioemocionales. Todo ello lo vamos a realizar en 3 semanas de trabajo.
las estamos denominando Jornadas Pedagógicas 2022, que van a tener inicio el día lunes 7 de febrero. No se preocupen porque igual vamos a compartirles toda esta programación. Está muy potente el programa que estamos preparando para todos nuestros maestros usuarios. Sin embargo, a la par de esa jornada pedagógica dirigida a docentes, vamos a ir trabajando el programa de formación para directivos durante todo este año. Muchísimas gracias, Magali, muchísimas gracias, Milovan, por su tiempo, por su disposición, por todo el cariño que le ponen al explicar a nuestros directivos todo el trabajo que venimos realizando. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buena tarde. Nos vemos el día jueves.